voy a poner bíblico. Me voy a poner bíblico, ¿no? Joder, empiezas fuerte. Empiezo fuerte. Sí, sí. Sí, me voy a poner bíblico, ¿no? Porque supongo que recordáis todos la Biblia, independientemente de la cuestión religiosa, no voy a hacer proselitismo religioso, pero si lo tomamos también como narración o como cuento, es una de las historias... Está de moda hacer proselitismo religioso. Claro, no, pero es una de las historias que más han marcado desde todos los tiempos todo, ¿no? Y han marcado también los miedos, que es mucho de lo que hay en esto y lo que supo aprovechar después Peter Benchley y Steven Spielberg. Está el mito de Jonás y la ballena. Pero si nos vamos ya a Génesis 27:1, dice, y Dios creó los monstruos del mar. Y si nos vamos a Isaías 1... Me estás acojonando. Es increíble, ¿eh? Esto lo tenías muy callado, tío. Isaías 1:21 dice, y el Señor con su espada derrotará al Leviatán, a la sinuosa serpiente, a la maldita serpiente y al dragón que mora en las profundidades. Esto ya estaba entonces, pero si además vais a los mapas náuticos del siglo XIV, en todos ya aparecen criaturas y tenían dos sentidos. Uno, el cubrir, uno práctico, que era aquellas islas que no conocían, las cubrían con animales. Y en algunos casos serán pues, criaturas de el kraken, una sirena, una ballena. Es decir, estaban este tipo de elementos. Pero en otros era para cubrir el mar desconocido. Primero, pues, el terraplanismo haría que en algún momento determinado pues, el agua se nos caiga así. Entonces, ¿qué hay después? Pues después lo que hay es oscuridad, miedo. ¿Qué es lo que más te inquieta dentro del agua, ¿no? Dos cosas. Uno, yo creo que nos inquieta a todos cuando se mete el sol y de repente el agua es oscura. Pero ya si te roza algo, ¿qué es lo que hay ahí debajo? Eso lo ha tenido el hombre y es además inherente a nosotros y yo creo que está metido dentro. Y esa cuestión que ha estado en los cuentos, pues como en el caso de Pinocho. Pinocho, cuando Disney lo hace, es una ballena, pero si cogéis el cuento original es un tiburón. Eso que ya la literatura lo ha tenido desde aquellos tiempos, yo creo que es primero en una clave, no exactamente lo que vemos en la película y con otro tipo de tramas, pero que Peter Benchley recoge, porque ya le dota dos cosas que va a tener las películas de tiburones en muchos casos. Les dota de una especie de inteligencia superior, es decir, de maldad, el leviatanismo, ¿no? Es decir, de demonios. Es decir, que no solo son criaturas que hacen daño, sino que hacen daño a unas sabiendas, un poco como los asesinos en las películas. Es esa primera. Y luego un carácter, pues esto, ¿no? Como casi sobrenatural. Eso estaba en la película y es algo que después... creo que fluye completamente en la película de Spielberg, sobre todo en el momento en el que ya dice le he clavado 3 barriles, con 3 barriles no se puede hundir, es imposible, ¿no? Le estás dotando a la criatura de una cuestión sobrenatural. Yo creo que eso es la primera cuestión que nos hizo aterrorizarnos a todos, más claves de la película, algunas internas, que están hechas como mala leche. Sí. Como es el caso de cuando te dicen, una es una evidencia, ¿no? Dice, si tú gritas barracuda, pero si tú gritas tiburón, y yo creo que sigue pasando, tú gritas barracuda, pero tú gritas tiburón en la playa. Esa es una. Y otra, en el momento en que te explican, que yo no me lo quito, y me ha pasado este verano, porque me decían, como has hecho esto de los tiburones, ahora este verano he entrado menos al agua todavía con esto. Los ataques se producen a 3 metros de la orilla y a 1 metro y 1,5 metros de profundidad. Hay un momento del diálogo que te lo dice de la novela. Mala leche, ¿eh? Mala leche. Recordarnos que no hay que meterse muy para adentro, que realmente es... Y esas son un poco las claves, ¿no? Un poco para empezar, bueno, sí. Yo creo que esas son un poco las claves. A partir de ahí puede arrancar todo. Bueno, es que tú dices algo muy... la idea del monstruo, del leviatán, del monstruo marino, que está muy presente, sobre todo en la parte final de la película, de la cacería del periodo de Spielberg, que había, curiosamente, una idea previa a Tiburón, y
que estaba muy... Aunque el tiburón siempre fue un villano, secundario villano en muchas películas, desde James Bond hasta... Siempre salía el tiburón en la piscina del malo, bueno, siempre había algo de los tiburones. Pero sí que es verdad que había un monstruo que era... realmente no es un animal que ataque tanto a la gente, es bastante más... aunque tiene dientes, es una de las pocas ballenas, digamos, que tiene dientes, que es el cachalote, lo que llamamos el sperm whale, el cachalote, que, bueno, que es el protagonista de una de las novelas más famosas de la historia, que es Moby Dick, y que tiene esa característica de leviatán por su tamaño, ¿no? Que casi pueden llegar a 20 metros de largo, y su enorme ferocidad. Son animales bastante más agresivos que las ballenas azules y tal. Y que sí que había mucha confusión a veces entre el cachalote y los propios tiburones, ¿no? En el imaginario colectivo, como el cachalote se cazaba mucho, se enfrentaba a embarcaciones, había mucho de que el cachalote era la gran bestia marina del mar, y eso además tenía esa envergadura. El tiburón blanco, lo que hace Tiburón es poner un poco en la órbita la figura del tiburón blanco, como dice Richard Dreyfuss, Carcharodon carcharias, ¿no? En un momento determinado, un bicho que es enorme también, que puede llegar a medir 5 o 6 metros, bien, sin ningún problema. En la película dice que llega a 8, pero bueno, 5 o 6 es lo más normal, y que es un animal tremendamente poderoso, es uno de los grandes depredadores marinos. Curiosamente, antes de la película lo pone de moda una película que Spielberg tiene mucho en consideración. Es un documental que se llama Agua Azul, Muerte Blanca, de Peter Gimbel, donde se hacen filmaciones reales sobre tiburones, sobre todo en Australia, y que fue un pequeño impacto del cine documental shock de la época. En una época en los documentales es más o menos la misma época que se estrenó Los herederos de la tierra, una película sobre insectos que hizo Waylon Green, el guionista de Grupo Salvaje, que era aterradora, que a mí me dio un miedo tremendo de pequeño. Yo soy fóbico a los insectos, y esa película también tiene la culpa un poco, ¿no? Una película que se hizo más o menos también por aquella época que se rodó Sucesos en la cuarta fase, también de Saul Bass y todo eso. Bueno, y eso crea esa figura del tiburón, que anteriormente en el cine habíamos visto pulpos gigantes, el Kraken famoso, ¿no? Que era un pulpo gigante, la famosa escena de 20.000 leguas de viaje al submarino, que a todos nos impresionó. Curiosamente, el creador de ese efecto especial Ron Matei, pasa también a Tiburón. Es decir, Spielberg tiene muy en consideración la película de Richard Fleischer, ¿no? Hecha para Disney, que es una gran adaptación. Y luego muchas películas de serie B, ¿no? de los años 50, la famosa, que tú adoras y yo también, La mujer el monstruo, con aquellos planos submarinos que Spielberg prácticamente copia cuando están nadando Julie Adams por debajo de ella en la primera escena de la película de Tiburón, ¿no? Cuando Chrissy se echa al agua y ves que algo la observa desde debajo. Y bueno, algunas películas más de serie B. Hay una película que me gusta mucho, que es The Monsters That Challenge the World, una película del año 57 de Arthur Laven, que es una especie de molusco mutante que tenía ciertos elementos que recuerdan mucho también a Tiburón, ¿no? Ciertas escenas de submarinistas en condas. Porque una de las cosas que creo que Tiburón crea es no solamente el ataque del tiburón, sino el aftermath del ataque, es decir, el cómo quedan las víctimas. Yo creo que eso es lo que nos dejó más shock. Simple escena del principio cuando el ayudante de Brody descubre el cadáver de Chrissy en la arena con el cangrejo con el que se lleva la mano. Y la descripción que hace en la novela también de ese momento es terrorífica. O la aparición de la cabeza de Ben Garner, es decir, que uno de los mayores jump scares de la historia del cine, posiblemente. O la caída de la pierna en la escena de la bahía, ¿no? Que yo creo que o la muerte de Robert Shaw, evidentemente, de cómo queda el cuerpo humano tras un ataque de un tiburón blanco, es lo que se explicita mucho en la película de Spielberg. Antes habíamos visto sangre, y bueno, ¿no? Pero aquí queda muy claro el daño, el body horror, ¿no? Que se produce en la película, y eso yo creo que en el inconsciente del público de la época dejó muy mal, ¿no? Es decir, es una máquina de matar, ¿no? Pero no de matar simplemente, sino de machacar, de masticar carne humana. Hay un detalle terrorífico en la película, hemos hablado alguna vez, que cuando el tiburón se enfrenta a Roy Scheider al final, que solo queda él y la barca hundiéndose, hay un primer plano de Bruce que en los dientes tiene carne colgando, que se supone que es la carne de Queen, de que se ha tragado 2 minutos antes. Ese detalle que él colocó ahí
como carne medio podrida en la boca del muñeco, del animatronic. Spielberg lo hizo a idea. Es un poco la idea esta, ¿no? De crear ese shock de lo que se convierte el cuerpo humano machacado por un animal como este, ¿no? Entonces, bueno, esa idea yo creo que produce bastante efecto en el imaginario de la época. Sí, esa búsqueda, la búsqueda yo creo que es el gran hallazgo de este tipo de películas y especialmente esa, la búsqueda de aquello que nos da miedo, ¿no? Decías que, y muy bien dicho, que la película de Spielberg apela directamente a la mujer y el monstruo. Podéis ver que en el ataque a Chrissy al principio hay planos completamente de ella nadando, que los tenéis previamente en la película. El momento que se rompe el cabestrante con la caída de la jaula, eso lo tenéis también. Hay un momento que intentan subir la red con el Gilman y también se rompe. Pero ahí se apela a dos cosas que vuelven a aislarnos, ¿no? Y a generar miedo. La referencia, que luego es tomada pues en Alien también, el aislamiento, ¿no? Tenemos en el Amazonas un barco con unos personajes que están completamente aislados, que es lo que van a sufrir pues en el caso de Tiburón, lo van a sufrir estos tres personajes en el Orca, lo van a sufrir en Tiburón 2 los chavales, primero en su conjunto de barcas y después en la propia isla, ¿no? Y no sé, por mucho, en Open Water absolutamente clarísimo, en Deep Blue Sea están también en un ámbito absolutamente perdido, es decir, fue el premonitorio en la mujer y el monstruo como marca este miedo que tenemos, ¿no? Este miedo al aislamiento, que lo hemos vivido, antes lo has citado tú en la rueda de prensa de una manera muy clara, con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Estos miedos, ¿no? El estar, tanto al estar excesivamente acompañado como en la soledad. Y el concepto de isla, ¿no? Que es el concepto de la isla de Tiburón, que ya ocurría también de alguna manera en el Amazonas y que ocurre. Este concepto de isla, ¿no? Estamos rodeados del peligro que distorsiona nuestra comunidad. Al final el Leviatán es un personaje que en sí mismo rompe el status quo de la comunidad. Y todas las películas de este tipo que han abundado en este temor, ¿no? Ya sean cocodrilos, caimanes, ese temor de que salgan de debajo, ¿no? Que más me gusta de cocodrilos y caimanes, que es la bestia bajo el asfalto, existe este concepto, ¿no? del terror externo que de alguna manera nos cerca y nos ahoga. Y luego un poco también la idea de, entre comillas, realismo. Es decir, estamos hablando de un animal que existe, ¿no? En el cine de los 50 había mucho terror animal, pero de criaturas mutantes. Pues había el tarántula de Jack Arnold, pero es una tarántula modificada por la radioactividad que es enorme. Las hormigas de la humanidad en peligro, película también a considerar como influencia para Tiburón en algún momento, aquella escena de la caravana, ¿no? De la niña, que tanto ha influido, también en Aliens, curiosamente, pero que, bueno, que también eran hormigas pues, modificadas por el efecto de la radioactividad. Sí, todos los animales eran como monstruos fantásticos. Sin embargo, el tiburón existe. Es decir, el tiburón, además te ponen a un personaje que ratifica la existencia de ese tiburón, que es el personaje de Mac Hooper, el oceanógrafo protagonizado por Richard Dreyfuss, y porque tienes también una serie de estudios y que además en la película se ve, ¿no? Cuando consulta libros Brody y todo esto, ¿no? de que el tiburón en sí es un animal, pues quizá no tan agresivo como en la película se quiere poner, pero sí que hay certificados casos. Incluso Peter Benchley se basa en un caso real que ocurrió a principios del siglo XX en una especie de desembocadura de un río en Nueva Inglaterra, donde se introdujo un tiburón de estos que pueden vivir también en agua dulce, especialmente creo que era un tiburón toro que resiste también vivir sin problema en aguas dulces, y se introdujo bastantes kilómetros en un río y se cargó a bastante gente. Es decir, se hizo un TV movie de Jack Solder, 12 días de terror, que era estupendo, sobre este tema, y además hablaba de un tipo de tiburón
que no es un tiburón blanco, pero quizás sea más agresivo que el tiburón blanco porque es más imprevisible, que es el tiburón toro. Es mucho más imprevisible el tiburón toro en su comportamiento que el blanco, que es más, se sabe más o menos cómo se comporta. Y bueno, esa credibilidad, ese punto de que estaba muy bien puesto en aquella película que es australiana, El largo fin de semana del matrimonio que se va a la naturaleza australiana, que es especialmente peligrosa, y empieza a atacarle cualquier cosa, ¿no? Es decir, cualquier animal, es peligrosa, te puede matar. Esa sensación de que, bueno, de que el hombre o la naturaleza humana es muy frágil, ¿no? Ante la naturaleza, esa naturaleza que agredimos constantemente, que perturbamos y exterminamos de una manera casi criminal, pero sin embargo que ellos con muy poco puedan acabar con nosotros en un contexto aislado, lo que tú decías, es muy importante. Y eso se da mucho en el cine de los 70, ¿no? El survival, ¿no? Esa idea de survival en la naturaleza, que tiene mucho tiburón, y que luego se vería mucho en las secuelas o en las exploitations de tiburón, ¿no? Todos esos elementos que explota, porque además, como hablábamos antes, muchas películas también hablan no solo del agua, sino de la tierra firme, ¿no? Es decir, algunas de las mejores secuelas de tiburón no pasan en el agua, sino con animales de agua, de tierra firme, ¿no? Como hay una que nos gusta bastante. Sí. Como es Grizzly, ¿no? Grizzly, ¿no? Que es un oso, otro animal certificado de cierta peligrosidad, el oso grizzly americano, que es un animal que, bueno, si habéis visto la película de Herzog, Grizzly Man, entenderéis muy bien el tema. Es un animal que es potencialmente peligroso, por su envergadura además y por sus características, y que ahí se convierte en una versión de montañas rocosas de tiburón prácticamente literal de la película de Spielberg. Es interesante como esto que has marcado, ¿no? Que en los 70, en los 80, quizá por las situaciones también que se producen en ese momento geopolíticas y sociopolíticas, sí se va al utilizar un animal real y llevarlo a un cierto realismo y abandonar las mutaciones anteriores, y en los tiempos en los que nos hemos encontrado, en las últimas, aunque sí que hay un realismo en la línea open water, volvemos. Yo la primera película que veo de monstruos precisamente va en esta otra línea, porque la primera que veo de monstruos le pusieron, aunque no, en japonés no era este título obviamente, Los monstruos del mar. Sí. Porque ahí hay un leviatán que se vira, que es una langosta gigante. Curiosamente a los leviatanes a veces, y al kraken, a veces se le ha dibujado en los mapas no solo como ballena, sino se le ha dibujado también como langosta. Y Evira, que lucha contra Godzilla, yo fue el primero que vi, o sea, de alguna manera lo primero que veo es un leviatán. Y era propio, curiosamente, estrenada en el año 73 y con la palabra mar. No me parece, aunque es una película del 66, aquí se estrena en Navidad. Godzilla que se estrena muy tarde. Que se estrenan tarde, pero esto además hace una alusión casi muy directa al tiburón, que es un poco lo que pasó en la publicidad, por ejemplo, de Moby Dick de John Huston, que decía en el reestreno del 78, que decía antes que el tiburón estuvo la ballena, ¿no? Es decir, cómo apelaban a esta historia. A principios de los 70 hay como ya una especie de es decir, había ese sentido un poco de la naturaleza a través del alegato un poco ecologista, incluso, de la naturaleza agredida. Y hay varias películas ya que empiezan a indicar que va a haber una explosión por ese lado. No sé si recuerdas aquella película con Ray Milland, Frogs, ranas, o una que me gusta bastante por lo divertida que es Nights of the Lepus, ¿no? Que había conejos asesinos, no sé si lo habéis visto, ¿no? Pero que eran conejitos agrandados, enormes, por efectos especiales, pero que eran conejitos que se cargaban a la gente y les pintaban la boca llena de sangre cuando atacaban, pero tenía la cara de conejo, estaban así, y hacían un rugido en efecto de sonido, y no te lo creías. Pero eran muy divertidas pero que había un precedente ya de hablar de algo que es curioso que hayamos vuelto justo ahora de una manera más evidente a partir de Abyss, ¿no? Y de las tres directamente claras que salen de ahí, ¿no? Que son Leviatán, Profundidad 6 y La Grieta, pero en los tiempos últimos actuales
en las que ya desde el tiempo de Sartopus hasta después ya Sarnado, Meg, estamos... Bueno, Megalodon es que la segunda, Claro, es casi volver, un remake de La Grieta al principio. Claro, es volver a eso. Entonces, hay como una isla de cierto realismo y tal para llegar hasta a esta parte. Y hay nombres que se repiten. Hay un nombre que se repite en todas las fases. Está en todas las fases, en la pre, en la canónica y sus derivadas y en estas. Que es Roger Corman. Sí. Roger Corman está en el previo, está después en la más directa y quizá de las últimas que se pudieron hacer, digamos en los años, digamos con un distribución residual que es Piraña, pero vuelve a estar en Sartopus, vuelve a estar en el remake de Piraña, sigue produciendo alguno de los tiburones y de las voracidades de estos años, ¿no? Sí, bueno, que Roger Corman es evidentemente una gran influencia para todo el cine hay una película también que tiene algún punto de conexión con Tiburón, que es Attack of the Crab Monsters, la película de los cangrejos asesinos gigantes, que es una de las míticas películas de Roger Corman, rodadas con 4 duros, pero que sigue estando ahí como un clásico de la serie B. Y curiosamente es una época que Roger Corman se repite como se repite, bueno, él es el productor de la gran exploitation de tiburón directa, que es Piraña, en el año 78. Él acabó muy tocado por Tiburón, porque dijo que nos ha fastidiado el negocio, le dijo a Ayudante. Dice, porque claro, han hecho una película de serie B con 10 millones de dólares, que entonces era una barbaridad, y Hollywood ¿qué es lo que pasó? Va a fagocitar los esquemas de la serie B para hacer esas mismas historias con millones de dólares. Es lo que pasó. Al año siguiente te hicieron Encuentros en la tercera fase, que es una película de ovnis, de ciencia ficción, pero hecha de una forma que no se había hecho anteriormente, evidentemente, con 20 millones de dólares de presupuesto de la época, o 25. Bueno, y Corman sabía que eso iba a ser Entonces, bueno, se lanza a imitar a Tiburón, con una película con mucho sentido del humor, además, con gente que ya tenía mucho sentido de humor en la dirección, como Joe Dante, o en el guión, John Sayles, nada menos, y Paul Bartel como uno de los actores, que era uno de los grandes paródicos del género de la factoría Corman. Él había hecho La carrera de la muerte de los años 2000, que se cargaba todas las películas de ciencia ficción distópicas de los principios de los 70 de forma muy divertida. Y la película fue un gran éxito, consiguió hacerle frente a Tiburón 2 en la taquilla. Es decir, aunque Tiburón 2 hizo mucho más dinero, pero le fue, en España, por ejemplo, estuvieron freca en las Navidades del 78, es decir, los dos en grandes cines. Es decir, fue a ver, cuando piensas en Tiburón, ¿qué voy a hacer para imitar a Tiburón? Piraña. Es una cosa como muy clara. A ver, río, tal, estos pececitos que dicen que matan a la gente, pero en jauría, ¿no? Es más, bueno, Piraña. Y le salió bien, hizo una película, dio mucho dinero y junto con Orca, que es otro nombre que también es muy importante, Dino De Laurentiis, glorioso Dino De Laurentiis, que en el fondo hace su King Kong un poco en respuesta a Tiburón, es decir, a la moda monstruo, su King Kong del 76, pero que luego haría El desafío del búfalo blanco, producida con Charles Bronson, que en el fondo también es un Moby Dick, pero en las nieves, y te hace el Orca la ballena asesina, ¿no? Una de las, a la larga, mejores imitaciones o películas derivadas de Tiburón, pues es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? De Moby Dick, de la propia Tiburón y de Frankenstein. Es una... Pero bueno, a Víctor y a mí, sí. Aparte que os he explicado antes, tiene que ver mucho con Tiburón 3 de Castellari, ¿no? Que se rodó en Malta y con un maravilloso Richard Harris. Qué raro era Richard Harris, además. Hacía películas muy raras en los 70. Decía un tío con una formación de gran actor shakespeariano que tenía y tal. Si miras la filmografía de los 70 es brutal. Es el hombre de la tierra salvaje que tiene esa historia. Sí. Obviamente su gran historia del caballo, ¿no? Sí. El hombre llamado caballo, ¿no? Y el planeta de los buitres. Curioso en Orca como quiere hacerle un guiño descarado un guiño descarado de Yo puedo, ¿no? Esa cosa de que tenía Laurentiis de pues mi Orca, hay un momento en el que se carga un tiburón blanco durante el metraje, pero luego viene Tiburón 2 y lo primero que te muestra es una orca con
con el agujero en la cabeza, ¿no? Como... La competición de cuál es el mayor depredador. ¿Cuál es el mayor depredador? Ya esto era como también la búsqueda de lo más grande, ¿no? Y luego los diferentes directores, algunos de ellos muy relacionados no solo con el género, sino con el terror, ¿no? En todo el periplo. A mí me llama muchísimo la atención encontrar en una de ellas a Steve Miner, aunque en un título que intenta coger un poco de humor. Detrás de Profundis da Seith está Sam Cunningham, ¿no? Es decir, que los dos vienen tanto de House como de Viernes 13. El caso de Toby Hooper y sus dos cocodrilos, uno evidente, pero luego en Trampa Mortal, ¿no? Y luego, bueno, el caso más psicotrónico por los dos, la diferencia de los dos títulos, ¿no? Es James Cameron, ¿no? Que está por un lado en Abyss y luego por otro lado está, como él dice, en la mejor película de pirañas voladoras que se ha hecho nunca, ¿no? Pirañas, los vampiros del mar. Los vampiros del mar me flipa. Que es un título que le pusieron en España. Pero, es maravilloso, los vampiros del mar, ¿no? El título original era Flying Killers. Asesinos voladores. Es decir, como entran también todos estos, y algunos muy, muy sólidos, pues el propio Michael Anderson, realizadores de un nivel. Y bueno, ahí está también. Luego, como no es baladí que la mezcla de géneros que realmente ya está en Tiburón, porque Tiburón es una película por un lado de aventuras, por otro lado es una película de terror, está muy bien equilibrada, pero se mezcló mucho en otras películas, pues las intrigas, como es en el caso de Tentáculos o La noche del tiburón, las intrigas de tipo bondiano, con las intrigas de tipo thriller, con el mundo de los tiburones, ¿no? Como esta mezcla aparece. Y también no es por esa mezcla, es interesante que haya directores como Castellari, ¿no? Que son especialistas en acción, o en una de ellas, que no te esperas sino en una película de tiburones, a George Paz con Pam Cosmatos, ¿no? Es decir, que viene de otro tipo de... Y esa explicación, esa hibridación tiene sentido también pues a través de que este tipo de productos en el que ya se quería hacer un divertimento que tuviera un punto global, aunque hubiera siempre un monstruo marino en el centro como absoluto reclamo. Hay cosas muy raras en los 70 relacionadas con tiburón y con la moda tiburón. Hay una que a mí personalmente me parece que luego ha habido una película este año que la ha imitado totalmente, que es Dangerous Animals, que imita totalmente una película del año 76, que es Mako, el tiburón de la muerte, con Richard Jekyll, que también saldría en Grizzly, y que es una película de un tipo que tira a gente que le cae mal a sus tiburones, porque además protegiendo, hay un tema de protección al tiburón, lo que va contra los que trafican con tiburones, ¿no? Y que es una película muy curiosa. A mí me parece muy curiosa Tintorera, que es un intento de hacer un triángulo amoroso erótico con Hugo Stiglitz y aquel actor mexicano que tenía un nombre tan gráfico como Andrés García, y con Susan George, que era uno de los sex symbols de la época también, la protagonista de Perros de Paja, y que bueno, es una película delirante donde la veas. Tintorera, que no se refiere a la tintorera típica del Mediterráneo, sino al tiburón tigre, que le llaman en el Caribe, le llaman tintoreras, es decir, que las tintoreras pobres del Mediterráneo no hacen nada, que la llevan una mala fama tremenda, porque aparece una en Sitges y la gente se espanta, es una merlucita, es decir, no pasa nada. Pero el tiburón tigre, que es potencialmente más peligroso, le llaman tintorera en el Caribe y en ciertas zonas, ¿no? Y era muy divertida. Pasan cosas raras también. Cuando has dicho lo de Barracuda, el diálogo famoso del alcalde en el transbordador de Tiburón, hay un productor que decidió hacer Barracuda. Barracuda fue otra de las... Hostia, no, que las barracudas son peligrosas. Y hizo Barracuda. Que luego la vas a ver y de repente no tenía que ver nada con lo de que era la película, porque era una contaminación del agua que vuelve a los peces como agresivos, pero bueno. Pero el cartel era una enorme barracuda atacando a una submarinista, y que, bueno, eso todos los ejemplos de cómo se fue un poco ya haciendo la publicidad y el marketing de esas películas un poco engañoso, ¿no? Es decir, hasta el punto que lo que hablábamos antes de la charla, Cornel Wilde, que era este director-actor tan especializado en cine de aventuras clásico, o El tesoro del cóndor de oro y tal, que además era de los primeros
estrellas de Hollywood clásicas se salió del armario y que antes de Tiburón rodó una película que se llama El tesoro de los tiburones, pero muy rara, muy gay. Un barco lleno de tíos fornidos y que pasaban cosas muy especiales ahí, muy sugeridas, y que se estrena en Europa después de Tiburón, y se estrenó como una exploitation de Tiburón cuando Cornel Wilde siempre dijo, no, es que no tenía ni idea que iba a estrenarse ni Tiburón, ni había leído la novela de Peter Benchley, ni nada, ¿no? Y sin embargo se vendió como, me acuerdo que cuando el tesoro de los tiburones, digo, qué guay esto, salían muchos tiburones en el póster, ¿no? Y es como el marketing utilizó muchas películas que incluso, bueno, se llegó a reponer en algunos cines aquella película de Burt Reynolds de Shark, ¿no? Es decir, bueno, se utilizaron películas, se reciclaron, cosas muy diferentes. Y hay un caso muy divertido, ¿no? El de Playa Sangrienta, también la película de Jeffrey Blond, que pasaba en la playa pero no en el agua. Es decir, que salían unos gusanos de la arena mutantes también y aspiraban a la gente. Me encantaba porque yo que odio las playas llenas de gente, es una pena que me pongo muchas veces cuando voy a la playa en verano y me pongo nervioso de la cantidad de gente. Digo, si hubiese 3 o 4 de estos, no pasaría, estaría bien. En el agua no, pero en la arena, ¿sabes? A ver si se chupan al tío, está tomando el bocata chorizo pero en una película que causó muchas... Fue como una película muy extraña, muy difícil de encontrar hoy en día. Una película que no tiene una copia buena hoy en día, una película que ha desaparecido y salía el gran John Saxon, ¿no? de medio héroe de la película. Pero bueno, que todo eso de los 70. Pero hablamos un poco de los italianos, ¿no? Sí, y si queréis también me gustaría meter la cuñita de los españoles, que esto a mí me llama mucho la atención. Porque la conexión española, bueno, hay una película que tiene varios títulos. Hay una película que transcurre de tiburones ya de hace pocos años, que transcurre en Mallorca. Hay la vinculación de que ahora mismo uno de los tiburones en París se ha rodado en la Ciudad de la Luz, en Valencia. Pero digamos de las anteriores, aunque había una participación española no muy grande, pero sí había una coproducción minoritaria en El cazador de tiburones de Enzo Castellari y en Bermudas, La cueva de los tiburones. Qué gran título. Ahí había... Mezcla todo, Bermudas, cueva, tiburones, todo. Es que en el título ya está todo metido. Pero hay dos y Andrés García. Con Andrés García. Pero hay dos... Sí, ahí estaba... Curiosamente, el director... Tonino Ricci. Sí, iba a ver y tuvo relación también con el momento del Zombie 2 y demás, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Pero hay dos películas españolas que sí que son de producción más española que extranjera, aunque los dos tienen un sistema de coproducción. Que se relacionan con todo esto. Una es de Mutaciones, que es el caso de La grieta de Juan Piquer, y luego hay una que apela directamente al leviatanismo y en el que ya converge directamente José Frade, que es Serpiente de mar de Amando de Osorio, que esto ya... Esto para mí es uno de los títulos, es un poco como de los pequeños placeres, pecados que tiene uno, ¿no? De ponerse de vez en cuando serpiente de mar, ¿no? Porque la escena del faro y todo. Sí, pues que es lo que es, ¿no? Hecha con la última película, por cierto, de Ray Milland. Sí. La última película de Ray Milland. Hablábamos del con Frost. Sí, con Frost. Pero por otro lado, y con un reparto, pues estaba Timothy Moton, sí, Jaren Martin y nuestro Jack Taylor. O sea, había gente muy poderosa, pero que luego en los medios estaba como estaba. Pero es la primera aportación directa española que se produce a la cuestión de los monstruos marinos. Y es de las que más se acerca a esta cuestión del Leviatán. Sí. Y luego está esta otra que sí que se acerca más a los mundos de Alien y a los mundos de gente aislada y el mundo de 20.000 leguas de viaje submarino y su misterio en la isla de los monstruos, que es Juan Piquer, ¿no? Pero son islas. Realmente, como dice Ángel, lo importante, que ahí es donde ya podemos atacar más, es la cuestión italiana a partir de Tentaculi. Sí, además que yo recuerdo que empezó con un documental. Es decir,
uno de los mayores exploits después de Tiburón, en el año 78 en España, se estrenó un documental de Bruno Bagliati, que era un especialista en documentales sobre el mar. Se llamaba Uomini and Squali, Hombres y Tiburones, se titula aquí. Se estrenó por Suevia Films, que era la distribuidora de Columbia, a lo grande en España, y se publicitó como se publicitaba El Mundo, aquellos tipos de documentales con base real, muy populares al principio de los 70, de Antonio Climati, Mario Morra, etcétera. Se publicitó con una muerte en directo, como se publicitó Hombres Salvajes, Bestias Salvajes, que decía que un león se comía a un tipo en directo, y lo grabaron. Pues en esta había un tiburón que se come la pierna de un buceador y ponía en vivo y de verdad. Es decir, luego, evidentemente, todo dramatizado, porque había un tío grabando cómo se comía la pierna y por qué no hace nada. Estaba ahí mirando con una cámara y se veía en una escena cinematográfica totalmente, no de documental. Pero fue un éxito increíble. Hoy no se acuerda nada de ella, pero se estrenó en cines enormes, llenó y era un documental como el nuestro, es decir, una cosa hecha con... sí que había escenas submarinas muy, muy potentes, pero bueno, que era... Y fue el principio de la exploitation italiana de tiburones en ese momento. Es decir, que tuvo... enseguida sale pues la película, evidentemente, Hay Caimán, de Sergio Martino, que es casi una imitación de tiburón, casi, pero con resort en una zona selvática, con Mel Ferrer, con muchísimas estrellas de estas decadentes, pero que trabajaban en Europa, y que era prácticamente una imitación de Tiburón, y luego sale nuestro Tiburón 3, ¿no? El último escualo. Tiburón 3. Sí, la primera de ellas es Tentáculos. Tentáculos. Esa es la primera que abre ya gran un éxito, poco la vida. Un gran éxito. Un gran éxito. Y además con un super reparto y una película que pujaba. Esa es la clave ya que hay después en Tiburón 3. Es decir, son películas que pujan lo mismo que se había hecho industrialmente, tanto en el peplum como en el western, pero con una diferencia un paso más allá, que estaba ocurriendo también con las películas de muertos vivientes. Y es que mientras que el Eurowestern se había convertido en sí mismo en un género en el que al principio sí, pero después ya no ocultaba que abiertamente era italiano, era europeo, no tenía ningún problema, aunque tuvieran estrellas americanas, ese problema no lo tenían. Ahora se vuelve a lo mimético nuevamente, porque no se sitúan las historias en Italia, se sitúan en Estados Unidos. Se vuelve nuevamente a lo mimético. Y la que va a marcar un poco la pauta en este nivel es la primera, porque es Tentáculos, tiene estrellas, tiene ambientación y apelación al mundo anglosajón, y que es el que después... también de Columbia, y en todo el mundo. Clara. Es decir, que no... Y a partir de ahí todas se van a... sea ya en la rama que va abriendo Tiburón, sea la rama que vaya abriendo Piraña, con el caso de Piraña 2 o de Voracidad, por ejemplo. Voracidad, que lo mezcla también todo. Que lo mezcla también todo. O sea, era más gore que la de Dante. Y te tengo que decir que en algunos momentos, con respeto mucho a la de Joe, porque además me encanta, me fascina, las pirañas aquí los cuelan. Los efectos eran mejor. Sí, porque las de... los efectos de la de Joe van muy en línea, ¿no? Y estas... O sea, que estos luego tuvieron su hallazgo. Mismo Caimán, en los planos generales no funciona tanto, que ahí estaba Carlo Di Marchis, que ha trabajado después mucho aquí en España. Pero los primeros planos eran más interesantes. Esto ha pasado en algunas ocasiones, que era mucho más solventes, ¿no? Y una cosa que tiene, por ejemplo, en el caso del último escualo, de Tiburón 3, que ahí marca, digamos, es el cenit, es el que solo contamos en el documental, porque realmente es la película que pone nervioso a los americanos, que por primera vez una inquieta realmente a la Universal, porque ven que es un problema, ven que les puede joder el negocio, cosa que anteriormente no había pasado tanto con las otras películas. Hay un hallazgo que es potenciar al máximo lo que había hecho ya Spielberg, que es la utilización de imágenes de archivo. Yo creo que es la mejor, que combina las imágenes reales
de tiburones con los tiburones. Y además hay mucho bueno, y que además toca mucho también a la segunda de tiburones. La escena del helicóptero es prácticamente, yo creo que es donde lo que más asusta a Universal, es cómo copia literalmente a Tiburón 2, cuando además quiere estrenar ya Tiburón 3, ¿no? Es decir, está en proceso de preproducción, y eso es lo que asusta mucho. Pero además Tiburón, el último Squalo, que es el título original, apela un poco a lo que decíamos, un poco del guión de la idea de Bravo, ¿no? Un poco de apelar al conservacionismo de la especie, ¿no? De ser un último tiburón, ¿no? Es como una especie en extinción, ¿no? Un poco había esa idea en el título original. Evidentemente, en casi todos los países, no fue el único España que se tituló Tiburón 3. Hubo muchos países que se aprovechó para... Incluso Tiburón 4, Tiburao 4 en Brasil. es en Brasil. No sé, el 3 y no sabemos dónde también. Está el 3. Es decir, en Brasil tienen 5 o 6 tiburones, ¿no? Sí. Es decir, no es una cosa... Bueno, pero, y además él creó su propia exploitation. Luego tenemos La noche del tiburón o Cruel Jobs de Bruno Mattei, que son imitaciones de la de Castellari. Bueno, es que esa descaradamente tiene... No solo es que coge los planos escenas y los mezcla con otros, pero lo hace cogiendo películas de la de Spielberg y de Schwartz. Y ya en el colmo de los colmos, aquí hay un momento que te toman un trocito de música de Star Wars, de John Williams. Ya es como, ya me da igual. Se llama Me da igual todo. Se puede encontrar como Tiburón 5. Tiburón 5. Es decir, en DVD en España se encuentra como Tiburón 5 ahora en muchos lugares. Está editada como Tiburón 5. Pero bueno, algo tiene de Tiburón, planos realmente dentro de la película de la propia Tiburón. Pero bueno, Y luego los puntos de inflexión, un poco ya para irlo cerrando hasta los tiempos ya actuales. A mí me interesan mucho los intentos que ha habido desde Hollywood, y vuelvo a decir, ocurre un poco como pasó con la película de Castellari. Vuelven los intentos a Hollywood con dos referencias: a las monster movies originales en las que podía estar Corman y a estas versiones italianas. Y estos intentos a veces salen bien y a veces no salen bien, como es el caso, pues Deer Rising, Anaconda, todo eso siempre ha habido un intento, de vez en cuando ha ocurrido y ha habido un intento, y en el caso de Deep Blue Sea sí que fructifica y va hacia adelante bien, y otro que, bueno, pues es sobre todo Open Water abre toda una línea, minimalista, ¿no? digamos. Un camino minimalista. Digamos que en los 90, hombre, hay una película que produce todo el revival de Monster, que es Parque Jurásico. Pero no solamente eso, produce una revolución tecnológica a nivel de los efectos especiales. Y a partir de ahora es más fácil hacer películas de monstruos. No hace falta a Ron Mattei que haga el artefacto que se hundía cada 5 minutos, haciendo una combinación, en muchos casos, de animatronics con CGI, que hoy en día se nota mucho porque es un CGI bastante primitivo, pero bueno, se consiguieron muchas películas, se abrió la veda, ¿no? Podemos hacer películas de monstruos otra vez con cierta facilidad, y ahí salió mucho esa generación de nuevas películas de monstruos animales, que lo que has dicho tú, Deep Blue Sea posiblemente es la más importante y la que mejor funciona, y la que crea el término para mí Sharksploitation, es decir, las imitaciones de Deep Blue Sea es lo que crea la Sharksploitation moderna, que para mí es más demencial, ¿no? Es decir, más de mutaciones cada vez más increíbles, y que llegan pues hasta los Frankenfish y los sarnados y los sartopus y los tiburones con 2 y 3 cabezas, bueno, todas estas cosas que han ido saliendo, pero todo sale de ahí un poco, del éxito de esa película entre la ciencia ficción y el terror, que es claramente Deep Blue Sea, y además algo que en el fondo sí que estaba en la película de Joe Alves, en la tercera de Tiburón, ese mezclar la ciencia ficción, el terror y el catastrofismo, porque no olvidemos que Tiburón sale un poco de la moda catastrofista de los 70. Y la de Joe Alves, si tiene algo bueno, es que recupera esa idea, y en los 90, lo que hemos dicho antes, que Deep Blue Sea tiene escenas clavadas a la película de Joe Alves, a Jaws 3D. Entonces, bueno, se recupera esa idea y ahí surge una especie de cosa
muy compleja, que bueno, sale La Anaconda también, que es una película que apela al cine de aventuras clásico de una forma muy curiosa, y que también crea una generación de secuelas. Las que quizá mejor resisten son las de Cocodrilos, en los 90, Leigh Placid con su sentido del humor, se crea como hay una rama que hay películas como Rogue de Greg McDonald, que está... ¿cómo se llama el australiano? McLean. Bueno, que ahí es como una línea más... Blackwater, una línea más interesante, pero bueno, se crean una serie de fenómenos bastante... Y dentro de esa locura que se va ampliando en los años 2000, sale en los años 2000 ese minimalismo, ¿no?, que decías, ¿no?, que salen películas que están realmente bien, ¿no? Open Water, que también es de sus exploitations, sí, porque tiene alguna película que no es Open Water, que le pusieron Open Water 2. Le pusieron Open Water 2, sí. Es decir, que también continuamos con la misma. Y una vía intermedia, que la de Colette Serra yo la veo entre una vía intermedia, entre ese minimalismo, naturalismo y un poquito del clasicismo propio de está muy bien, además, es una película, yo creo que es para mí es de mis favoritas de las de los últimos tiempos. Sí, y quizá la primera del Arrecife también está bastante bien. Es decir, una película muy en línea con el Open Water, es una película muy similar en algunas cosas, pero está bastante bien, ¿no? Es decir, es una línea muy curiosa de hacerlo otra vez más creíble, más íntimo, más con personajes aislados, acotados, también bastante creíbles, y dejando un poco las barbaridades mutantes de diferente especie de las películas que salieron a partir de la moda Parque Jurásico, Deep Blue Sea, ¿no? Claro. Que bueno, que es bastante curioso, ¿no?, el tema. Hay una que a mí me encanta que es 47 metros 2. La 2 a mí me interesa más que la primera. Sí, a mí esa idea de los tiburones ciegos me flipa. Sí, es decir, una película de tiburones ciegos. Es que, a ver, dentro de la locura, pero tal como está planteada, en una especie de fosa perdida, donde hay incluso restos arqueológicos. Sí, es muy Atlantis, ¿no? Es muy rara esa película. Y lo de los tiburones ciegos, que además me recuerda un poco no sé por qué, a Fulci. No sé, algo de cosa, lo de Fulciana. Y a mí y daban bastante mal rollo aquellos tiburones. Johannes Roberts, que es un tipo que vais a conocer aquí en la clausura, con su película del mono Primate, que es un tipo muy interesante. Ha hecho cosas siempre como muy así, que no llaman mucho la atención, pero que están bien, ¿no? Todas, es decir, y que 47 metros 2 es lo de bajo el agua, ya se supone, es de los 46 metros son bajo el agua, pero que está mejor que la primera era muy heredera de Open Water, ¿no? Sí, la primera era un Open Water todavía, con un poquito más. Y luego ha habido muchísimas en los últimos años. Es decir, yo tengo que decir que a contracorriente la distribuidora española se ha especializado un poco en estrenar casi todas las películas de tiburones que en el mundo han sido en los últimos tiempos. Tiburón Blanco, luego se estrenó también esta de Tiburón Negro, que era como... que el título era un poco complicado, ¿no? Es decir, Tiburón Negro. Es decir, no sé por qué era un tiburón negro. A mí me interesan mucho esas de las que ya estaban trampa mortal, ¿no? En esas en las que utilizas al animal a tu servicio, ¿no? Que, por ejemplo, está en Tiburón la presa, este tipo de cosas en el que en el fondo Dangerous Animals era otra. Claro, también la tenía, exacto, era esa lo mismo. utilización de lo tengo amaestrado, lo utilizo para, ¿no? Este concepto. El concepto es interesante porque viene a decir que es más temible el hombre que esa frase que tenía Franco Nero en El cazador de tiburones, que decía a los tiburones los tengo controlados, me preocupan más ciertas personas, ¿no? Este concepto es interesante, ¿no? De al final hace más daño una persona que un tiburón. Se llama Tiburón, que era una película en 3D, Tiburón la presa. Se llegó a Tiburón en España, Tiburón 3D. Es decir, que era como otra vez jugar a la apropiación, en cierta manera. El título original era Shark Night, ¿no? Era como que hacía referencia a estos especiales de la televisión americana, de canales americanos que hacen sobre tiburones. Y una película producida un poco con esa idea.
y aquí le ponen Tiburón 3D, es decir, que era el título realmente de la película de Joe Alves, ¿no? De la tercera, que la pobrecita no la han dejado en paz en la vida, es decir, le han jorobado la vida en todo momento. Por eso a mí hasta me cae simpática, ¿no? Y de 3D tenemos ahí la piraña de Alessandro, sí, que es como una parodia, ¿no? Es una parodia muy divertida. Sobre todo la segunda con David Hasselhoff es algo... Y ya al principio, la primera, con el personaje casi de Matt Hooper no acreditado, con Richard Dreyfuss muriendo en la primera escena de la película, ¿no? Bueno, que es un guiño. Pero bueno, es una película bastante divertida, bastante tremendamente gore, y tremendamente políticamente incorrecta. Yo creo que muy groserilla. Sí, bueno, yo creo que bueno, ya no la podía producir Harvey Weinstein, evidentemente, porque en este momento no creo que pueda, pero yo creo que sería difícil ver una película como Piraña. La tuvo que hacer un francés, Alexander allá, y no, porque es una vez empezó Eli Roth, creo que. Sí. De hecho, él sale, ¿no? Sale en la película. Pero bueno, que es una película que hoy en día, como muchas, sería bastante impensable por muchas cosas que se hiciese hoy, porque el grado de incorrección política y de todo tipo que tiene la película, Tela Marinera, ¿no? Es como es. Pero bueno, funcionó muy bien. Es decir, fue una película que tuvo un éxito bastante considerable en cines, además. Una película muy... De la segunda es otra cosa. Que fue un 3D posterior, no la rodaron en 3D. Fue un poco lo de Alicia en el País de las Maravillas de Barton, que eran los 3D que se aplican con el software posterior, pero es un 3D bastante con alguna pieza de anatomía humana en primer plano y todo, o sea que tiene lo suyo. Pasa que era mejor que Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. Sí. No, personalmente. Sí. De una me salí, de la otra me la vi entera. Pero bueno, te digo, pues, simplemente porque cuando oigo esta película me pongo un poco nervioso. Simplemente... Y luego llegan también en el tema de Megalodón, ¿no? Que era una novela que siempre queríamos que se llevase al cine, y cuando llega al cine es como hacen como una cosa Jason Statham contra el Megalodón, ¿no? Es como coger al Mazas y hacer una muy legendary, ¿no? Sí. La produce Legendary y tiene mucha conexión con el universo Monsterverse de Legendary, ¿no? Es decir, a mí personalmente me gusta mucho la segunda. Es decir, sí, pero es esto, es el cómic, la exageración, es el ir, pero que curiosamente, un poco volviendo al principio de la charla, entronca perfectamente con ese concepto inicial del monstruo imposible. El monstruo imposible, porque entre medias hemos hablado de monstruos reales, ¿no? Que incluso el de Spielberg, a pesar de darle esta intencionalidad, un poco de una inteligencia superior, de un mayor tamaño y una voracidad tremenda, se basaba más o menos en lo que puede pasar con un animal, pero ahora hemos vuelto a esto, a este tremendismo y además a la diversión más clara, con dos variantes muy claras, con dos conexiones muy claras, Jurassic, con la saga Jurassic Park, Jurassic World, y con la Toho. O sea, Monsterverse, claro. Exactamente. A partir de la segunda salen hasta Kraken, el pulpo gigante, salen una especie de dinosaurios terrestres, ya es el despotor. Exacto, y la dirige Ben Wheatley, la segunda. Ese mundo, yo cuando vi, fue volver a los monstruos del mar. O sea, fue volver, pero de lujo. De lujo, volver a disfrutar. Digo, por favor, si me han puesto todo lo que queremos. Todo lo que queremos está ahí, ¿no? Además, estamos hablando de una saga, de una serie de exploitations de tiburón, de una película tremendamente que cambió la historia de Hollywood, creó el blockbuster moderno, contemporáneo, que tuvo sus secuelas, es decir, Tiburón 2, 3 y La Venganza, que es quizá la exploitation más loca y más increíble, pero que no ha tenido remake, que eso también es curioso. Casi todas las grandes películas de esa época, de terror sobre todo, han tenido versiones nuevas, pero nadie se ha atrevido a hacer un remake directo de Tiburón. A lo mejor digo esto y mañana sale una noticia de que Timothée Chalamet hace rumores ha habido siempre de Tiburón, ¿no? Diciendo de Brody y Austin Butler de Hooper, ¿no? Sería un posible reparto. No, y seguramente seguramente sería, yo creo que pondrían de una oceanógrafa. Yo creo que hoy en día pegaría una Laura Dern de Jurassic Park, pero versión
contemporánea, ¿no? Pero no ha salido la idea de un tiburón, ¿no? No. Nuevo. Curiosamente, no sé si es que siempre se ha dicho que Spielberg es algo que tiene mucho control de la película, es decir, muchísimo. No nunca ha dejado ninguna posibilidad de ello. Hubo una época que sí que se habló bastante, pero no se ha producido. Yo creo que hay que ser muy osado, ¿eh? Es un osado porque es una película que narrativamente, estructuralmente, es una lección en cada momento. Es una lección. Es que no sé si a nosotros nos ocurre, espero que a vosotros también, pero es que da igual que la hayas visto 100, 200 veces. O sea, te dejas, engancha. Si la están poniendo en ese momento en la tele, yo no soy capaz, por mucho de que tenga 7 versiones en físico en casa, no soy capaz de apagar. No es una película que la empiezas a ver. No puedes. Y no te das cuenta y ya están cazando al tiburón. Ya están cazando. Dices, se está acabando, ya queda poco. No te das cuenta, ¿no? Porque yo creo que una de las grandes responsables, aparte de Spielberg, evidentemente, y de un guión de Carl Gottlieb que estaba muy bien, pero es Verna Fields. Es decir, una de las grandes montadoras, junto con Thelma Schumacher, posiblemente la más grande, y que ganó el Oscar, es decir, se lo consideraron, pero que también es bueno que fue una pionera, ¿no? de hacer una película de acción moderna, contemporánea, el montaje de una película que fue un caos de rodaje, es decir, que donde el montaje fue decisivo para que aquello saliese, ¿no? Es decir, que Verna Fields es la mamá de Tiburón, posiblemente, en muchos casos. Sí. Muy bien, no sé si queréis intervenir, preguntar. No sé si tenemos. Sí. Espera, creo que hay micro para que recojan en la grabación, sobre todo. Para que salga la... Hombre, tampoco hace falta que la cabeza de Ben Garner salga por ahí disparada. Es nuestro amigo. No, sí, es que me decía antes que se parece mucho a la cabeza que aparece en Tiburón, ¿no? De Ben Garner. Parece mucho a Ben Garner. Sí, parece mucho. Al momento Ben Garner. Vale, creo que está el original en la exposición esta que han hecho, sí. ¿no? Que está en... Yo tengo una curiosidad, cuando se habla de, bueno, más que una curiosidad, una impresión quizá, cuando se habla de monstruos del cine, de grandes monstruos, siempre nos vienen a la cabeza los clásicos, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, y más modernos pues los del slasher, Jason, Mike Myers, pero yo diría que nunca se incluye al tiburón. No sé si compartís esta impresión y si es así, igual, ¿por qué? O sea, nunca se dice, oh, sí, tiburón, vamos, un monstruo increíble. En estas listas yo creo que no se mete. Yo creo que algo hay en el orgullo generacional de la Universal de incluir a Bruce, que era el nombre del tiburón en sí, en la lista de monstruos. Si te fijas, desde muy pronto en los parques de atracciones hubo atracciones donde Bruce era el protagonista, junto a atracciones que recreaban el mundo de Frankenstein o de Norman Bates en la Universal, en el Parque de Los Ángeles. Yo creo que sí, es decir, y de hecho puede ser uno de los casos que provocó el tema que nosotros tratamos en el documental, ese celo por los derechos sobre este tiburón como personaje en sí, que provocaron que se mirase con mucho recelo cualquier imitación o cualquier subrogación del tema. Yo creo que sí que lo tienen. Y si vas a los parques de la Universal, uno de los merchandising más bestias que hay es todo lo que es relacionado con tiburón, sí. Con el tiburón. Es decir, hay reproducciones del tiburón en este momento, incluso del tiburón mecánico. Es decir, hay un merchandising que ahora se vende en los estudios Universal, que es el animatronic, con el esqueleto mecánico de la película. Es decir, que sí que tienen como una especie de esto era nuestro y es un monstruo universal, ¿sabes? Entre comillas. Yo creo que sí que había cierta vinculación y que lo consideran como muy de una película universal. Y de ahí que, bueno, yo no me extrañaría que haya algún ejecutivo universal que la cabeza de hacer un remake le vaya bastante clara. Y después de ver el impacto que ha tenido el 50 aniversario, he visto un aniversario de película que ha tenido tanto impacto como el de Tiburón a nivel mundial. Es decir, con reposiciones recaudando incluso más de 10 millones en cines en Estados Unidos la película en la reposición. Bueno, no me extrañaría que
que sigue siendo un monstruo muy propio de la factoría Universal. Es decir, yo creo que sí que lo tienen bastante ahí metido. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, además, yo diría que también Tiburón es, como hemos dicho un poco antes, es un éxito por Bruce, por lo que significó ese personaje animal o animatronic, pero es por sus víctimas. Es decir, que es el aftermath de lo que mostró Tiburón es famosa por el niño Hitler, Chrissy, la primera víctima, el protagonista del tagline, ella fue la primera. La cabeza, el persago de Ben Garner, que además es un tipo que sale muy poco en la película. Hay un momento que la cacería del tiburón falso, digamos, se le ve, que comanda una de las expediciones. Era un tipo que era el actor que lo interpretó, era un originario de Martha's Vineyard, que era tan pesado y quería robar tantos planos que Spielberg y compañía le tenían un poco... no manía, porque le parecía un tío muy divertido, un borrachín también, que hablaba muchas juergas y tal, un pescador de la zona además, pero que quería tener mucho protagonismo. Y el día que decidieron hacer el reshoot de la cabeza de Ben Garner, porque era un reshoot, el mayor susto de la película, es una escena añadida posteriormente en la piscina de Berna Fields, y más se nota. Es decir, está muy bien hecho, pero se nota que es una piscina, no está rodado en el mar esa escena, ni mucho menos. Y que está añadida por la iluminación, por muchas cosas. Pero Spielberg y Cargold dicen, ¿por qué no le cortamos la cabeza al personaje de Ben Garner, a los actores? Le hicieron un molde y todo. Dice, así ya te callas y vas a pasar a la posteridad, ¿no? Vas a hacer la escena más, esperemos más, y sí, pues, pero fíjate, la escena más famosa. Antes de la reivindicación, existen blogs y lo podéis seguir, que tiene su propia entrada en Instagram, La víctima del estuario, Ted Grossman, sí, especialista. O sea, para que veas que sigue una reivindicación, que ya sabéis que esa secuencia se cortó muchísimo. Era mucho más bestia. Era mucho más bestia, queda solo el final. Aún así es la primera vez que le vemos al tiburón un poquito y estremece un montón, ¿no? Pero fíjate que si se queda una mítica alrededor de esto, que incluso de lo que no está tiene su propio desarrollo. Y es una página de las de Instagram, uno de los que sigo, de La víctima del estuario, ¿no? Entonces solo es de fotos descartadas y de descartes de ese momento, ¿no? Aparte es una escena que lo que dice se cortó muchísimo, ¿no? Es decir, la idea de Spielberg era hacerlo desde el punto de vista del hijo de Brody, que viese cómo el tiburón machaca con la mandíbula al tipo hasta que deja la pierna colgando. Pero él se decidió que no se hacía así. Y hay incluso en algún Blu-ray un poco alguna escena de lo que queda de una prueba mucho más bestia de la escena, igual que la de la muerte del niño Hitler, que se veía claramente el morro del tiburón agarrando y partiendo en dos al niño, ¿no? Y todo esto luego se decidió no hacer. Es decir, una película, lo único que se mantuvo es la muerte de Queen, que es muy gráfica, si os fijáis. Una escena que incluso para una película que entonces era PG-13, era muy gráfica, era muy bestia. Y fue la que provocó que casi la película fuese restricted en Estados Unidos, cosa que hubiese sido un desastre para Universal, porque pensaban hacer una película que fuesen los niños acompañados de los padres, ¿no? Que aquí en España fue mayores de 14 y menores acompañados, por lo que yo pude verla a los 10 años. Es decir, que yo entré acompañado de mi tía para una de las peores decisiones de mi vida, o de las mejores posiblemente, pero que aquí se estrenó en Navidad, que eso también es un tema muy divertido. Tiburón siempre ha sido algo de Navidad en España. Navidad. Frade luego, en cambio, cambió. Es la única película que se estrenó. 1 de agosto, Tiburón 3. Es la única película de Tiburón que se ha estrenado, porque hasta la 4, hasta la venganza, se estrenó en Navidades, siguiendo la tradición de Tiburón para Navidades, ¿no? Era como muy raro. Tenía una lógica, porque las películas grandes del año se estrenaban en Navidades. En España se esperaba, por el verano era muy malo, y septiembre era para películas como adultas, y hasta Navidades era como películas más familiares, ¿no? Y entonces esperaron ahí a Tiburón, como esperaron también a E.T. también en aquella época, ¿no? Es decir, en el 82. Hay una cosa coincidente de las víctimas, una curiosidad simplemente, y es que los dos protagonistas de Open Water
tienen uno el apellido de Creasy y otro el apellido de Kirchner, del niño. O sea, uno tiene el de la mujer del principio y otro el del niño. Y dicen que es una casualidad, ni les buscaron por eso. Pero bueno, estas extrañas relaciones que se producen, ¿no? Pero es como dices tú, es que están muy bien dibujados todo lo que ocurre y toda la cuestión del dolor, la viuda cuando le abofetea a Roy Scheider. Los personajes son perfectos, los secundarios, el ayudante, el sheriff, el alcalde, que además era un actor inmenso. Es un personaje que está construido con cada frase, solo con cada detalle. Cuando él se queda mirando, entonces sí, se pone a calcular al final. Pero eso es gracias al guión de Carrot. Claro, porque la novela no está. Claro, entonces esperamos a este tipo de detalles, ¿no? En la novela era un mafioso. Sí, y además un mafioso que acaba mal. Sí, es decir, la novela realmente, lo mejor de la película no está en la novela. Es decir, ni la cabeza del señor ni el ataque al 4 de julio, que es muy soso, ni está lo de la mafia que rompe totalmente la película. La novela está la historia de amor entre Hooper y la mujer de Brody, que afortunadamente se lo cargan en la película. Incluso algo que es muy bueno en la película, que ellos se quedan en la horca a dormir y a esperar al tiburón. En la película, en la novela, vienen y van, lo cual rompe totalmente. En una película eso hubiese sido terrible. Es decir, que el guión de Carl Gottlieb, Tela Marinera, por eso se cabreó tanto Peter Benchley, porque... Pero ahí Zanuck y Brown lo tenían muy claro. Zanuck dijo nada de gángsters, nada de mafia y nada de rosa. No. Yo llamaba en rosa. Y es una de las grandes decisiones de la película, de por qué los actos están tan bien definidos. Porque siempre había historias, en todas las películas de catástrofes de la época y tal, siempre estaba la historia de amor. La historia de adulterio en Terremoto, recordéis que Charlton Heston tiene un lío con Genevieve Bujold y le engaña a Wagner, y eso es el punto para el último final de la película. El final de la película se decide por esa historia, ¿no? Y siempre había esta historia de amor, o en Coloso en Llamas también había como historias raras de gente que se liaba con gente en medio del incendio y cosas de estas que eran bastante, o en el Poseidón también. Bueno, pero eran muy propios del cine de catástrofes, ¿no? Quizá hay algo muy divertido, que es el tiburón que no fue, ¿no? La película no fue, empezando por los castings que no fueron. Daos cuenta que Charlton Heston estuvo a punto de ser Brody. Universal quería que fuese Charlton Heston, que era el actor oficial de que salvaba al mundo. Había hecho Aeropuerto 75, Terremoto, prácticamente en la misma época. Heston dijo que fue muy noble, al parecer, cuando le enseñaron el proyecto, que él no se veía de Brody, porque nadie se iba a creer que él como Brody, porque era un poco, pues, no cobarde, pero sí un tipo que no era el tipo de Charlton Heston, vamos, que no me lo veo. Charlton Heston, pues, asustándose, haciendo así en la barca, no. Aparte que yo creo que no cabe, porque Charlton Heston era enorme. Y no era el típico hombre de la calle tampoco, que quería un poco Spielberg, ¿no? El tipo normal, que Rochester era el tipo normal, ¿no? Y luego a Robert Shaw estuvo a punto de ser Sterling Hayden, que no pudo entrar en Estados Unidos por un tema fiscal, que lo está persiguiendo Hacienda. Y luego también era Lee Marvin, era uno de los favoritos, que dijo, al parecer, según dicen algunos rumores, una contestación a Zanuck Brown, dice: a mí en ninguna película se me come una sardina. Al final, es decir que me da igual. Es decir, él estaba muy de acuerdo de que el personaje estaba bebiendo todo el rato y que iba a salir borracho toda la película, cosa que a Robert Shaw le pasó prácticamente lo mismo. Y luego para el Macumber estaba previsto Jeff Bridges, que no pudo hacerla porque estaba con un botín de $500,000 con Clint Eastwood y tenía el tiempo ocupado. También se valoró a Timothy Bottoms, que estaba muy de moda por el Johnny cogió su fusil. Y había una serie. Y hay un rumor que yo nunca me he creído, pero que Zanuck no lo desmintió nunca, que un momento se barajó la posibilidad de que Tiburón tuviese el mismo cast que El Golpe. Ellos venían del éxito del Golpe, y que Paul Newman fuese Brody, Robert Redford Hopper y Robert Shaw fuese el Queen. Es decir, que querían... Zanuck nunca lo desmintió, porque en el fondo le parecía. Y sí que hay alguna declaración de Paul Newman negándolo absolutamente, porque dice: jamás rodaría una película en alta mar, porque le daba pánico el agua.
a Paul Newman. Dice, así que ese rumor nunca ha existido, realmente, pero figuraros que hubiese sido Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Tiburón, ¿no? En un momento determinado. Pasa que a Paul Newman tampoco lo creía de policía de pueblo, es decir, no lo ve. Bueno, policía neoyorquino viniendo, porque viene de Nueva York, huye de Nueva York. Roy Scheider, que es muy divertido, porque te imaginas que puede ser el policía de Friends Connection. Sí, es decir, que sí. está hasta las narices, está en Nueva York y se ha ido a vivir a una isla, ¿no? Para descansar de la delincuencia y de todo este rollo. Porque ese tramado de personajes está muy bien puesto, ¿no? El viejo lobo de mar que viene de la guerra mundial y de ser un tipo que ya está fuera de... Es un poco el Centauros del Desierto, ¿no? El Robert Shaw, el John Wayne de Centauros del Desierto. El Roy Scheider, que viene el tipo de los 70 machacado por el Watergate, la guerra de Vietnam, la situación de inseguridad en las grandes ciudades americanas de la época, que describe muy bien el cine policíaco de la época, en el que él participa, precisamente. Y Richard Dreyfuss, que es un poco el nuevo rico, ¿no? Bueno, no el nuevo rico, sino el hijo de papá, que es muy demócrata en la época de Nixon y que votará a Carter, pero terminará votando a Reagan. Esto decía Spielberg. Este personaje será uno de los que hará salir en las elecciones del 82, 81, 82, más fueron a Ronald Reagan. Y efectivamente, pero que en aquella época era muy demócrata, ¿no? Muy anti-Nixon, un rico demócrata, ¿no? Un niño pijo, pero que votaba a los demócratas, ¿no? Y por eso ese enfrentamiento con el personaje de Robert Shaw. Sí, está vigente. Es que todo está muy vigente en Tiburón. Está todo vigente, sí. Pero bueno, que sin pegar discursos, como pegan ahora, que te pegan unos discursos para hacer las películas elevadas, te viene también un fresco de la situación norteamericana en la época increíblemente interesante. Increíblemente interesante. Es decir, el poder en los municipales, en los pequeños pueblos, es decir, con dos rasgos, no hace falta meter ningún rollo, pero en ese también es una película muy de los 70. Es decir, una película que jugaba mucho a ese universo un poco de cine progresista, crítico con la realidad y con la estructura social de la América de los 70. En ese sentido también es una película muy 70s en ese punto. Sí. Venga. Tu amigo. Bueno, habéis mencionado un pequeño comentario y una pregunta. Habéis mencionado la novela, las diferencias con la película y demás. Yo la leí hace muchos años, tengo el recuerdo de que el final era súper anticlimático y que la película era una de las cosas que mejoraba hasta el infinito, porque con la novela yo me... Sí, que no se hunde. Que se hunde como que estás... La vejez natatoria del... Y dije, pero bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, eso, que también es otra cosa súper... que queda muchísimo mejor en la película. Y nada, la pregunta era... que aparte de Tiburón y la película que habéis traído a presentar, o sea, sobre la que versa vuestro documental, no sé si me podíais decir cuál es vuestro exploit favorito de Tiburón. Lo del final, hay una cosa que Tiburón mantiene. Es decir, si fijas, cuando el tiburón avanza en la horca y entonces se le ocurre a Roy Scheider meterle la botella en la boca, es también para que retroceda, porque lo que no puede es pararse. Él ya se supone que con lo que ha hablado con Hooper y tal, sabe que si lo empuja va a tener que retroceder, no puede, porque el tiburón sabe que no puede parar, porque él no puede quedarse quieto porque se hunde, no tiene vejiga natatoria. Entonces eso lo sustituyeron ahí un poquito, pero Spielberg lo de que se parase, se quedara quieto y se hundiese lo encontraba ridículo, ¿no? Porque era realmente en ese momento cuando el tiburón se caía. Entonces no tiene que haber otro ataque y claro, evidentemente se resuelve con una explosión, que a Spielberg se le viene la idea del final de Duel. Es decir, él dice, voy a terminar la película como termina Duel. Él le habla sobre ruedas. Y además tiene el mismo efecto de sonido de Duel. Es decir, y cae en la misma posición, se hunde el tiburón igual que cae el camión por el acantilado este que cae al final de Duel. Y el sonido en los dos está el efecto de sonido de Godzilla del 54. Que distribuyó Universal. En algunos Blu-rays modernos desaparece, pero si tenéis las versiones, algunas antiguas, se mantiene el que ruge, ¿no? Que es la idea que tan criticada en la 4 de que el tiburón ruge, ¿no? Es decir, esta también rugía en la de Castellari. Pero bueno, que el final sí está, y todo en general es mucho mejor en la película de novela.
Peter Benchley era un gran escritor de bestsellers, lo cual tiene su mérito, pero no era un gran escritor. Era un tipo que hacía novelas para leerse en las estaciones de autobuses. Tiburón fue un éxito brutal y consiguió subir un peldaño, ¿no? Y ganó mucho dinero con los derechos, pero luego se vio en muchas novelas posteriores que no era tampoco... Luego hizo adaptaciones de sus películas, ninguna fue tan exitosa, aunque hay una que me encanta, que es La Isla, de Michael Ritchie con Michael Caine, que era de piratas, que está muy bien. Si la podéis recuperar, esa película está muy bien, además. Pero bueno, que la película de Tiburón le da 1000 vueltas a la novela. Es decir, y ahí hubo un problema, un problema con Peter Benchley, que quería figurar como guionista. En aquel momento se llevaba mucho que el autor de la novela fuese el guionista. Mario Puzo en El Padrino había salido muy bien. Es decir, jugaban mucho a que el guionista, el autor de la novela estuviese en el guión. Pero Spielberg dijo que no. Y bueno, de hecho llamó a un script doctor, que era Carl Gottlieb. En la novela, Quint es arrastrado hacia el abismo. Hooper muere. Hooper muere y Quint es arrastrado como por parte del tiburón con la soga hacia abajo, y es un poco el capitán, es una copia de la cuestión del capitán Ahab, de Melville, de la ballena que arrastra. Pero curiosamente, eso es lo que luego aplica Castellari con Vic Morrow en Tiburón 3. La muerte de Morrow final es arrastrado es arrastrado. Es lo que eso estaba en la novela. Y uno de los pocos problemas que mantiene la película es, si tiene alguno, es que lo de Hooper. Es decir, Hooper se escapa de la jaula y se esconde, baja mucho más abajo y dices, bueno, el tío que cobarde, ¿no? Se queda ahí abajo, pero es que no puede volver a subir rápidamente por el tema porque baja muy abajo. Entonces, claro, se explicaba un poco, lo explicaban en la época, que si llega a subir para ayudar a Brody, tendría un problema de descompresión bastante potente, ¿no? Entonces, y aparte, la ascensión con un tiburón blanco en los alrededores es muy peligrosa, es hombre muerto, por las dos cosas. Es decir, el tiburón lo coge seguro. Entonces, bueno, era un poco... Pero moría en la novela, no, sabes que muere, y ahí lo salvaron un poco Deus ex machina, ¿no? Un poco como porque él quedaba bien, el actor que tenía cierta popularidad, un personaje simpático, y bueno, lo decidieron salvar un poquito así... ¿no? Pero vamos, el Deus ex machina maravilloso y glorioso es Mario Van Peebles en Tiburón 4. Tiburón 4, La venganza, cuando dice lo he pasado muy mal, aquí estoy. Sí, eso es. Que era un poco un homenaje divertido y paródico a la de Matt Hooper. Sí. ¿Y cuál es el exploit que te gusta más a ti? Estamos ante ello. Sí. Yo estoy ante Tiburón 3, que para mí siempre digo Tiburón 3 porque me gusta mucho, aunque el último es cuelo. Me parece perfecta por eso, porque coge, reinventa en algún caso, y sobre todo lo que sí que le he visto siempre a Enzo es que lo trató no con desdén, el material original lo trató con respeto. Y esto es muy importante, cuando haces algo así, porque puedes ser un pirata y un pirata simpático, pero existen como los códigos de honor del mar, ¿no? Y eso es lo que demuestra él dirigiendo, es decir, con respeto. Es cuando él dice que su cámara lenta es la de Peckinpah y no tiene ningún problema, pero no es yo copio, sino le venero y lo reelaboro, pero con mucho respeto. Y por eso me parece que es una secuela, yo lo llamaría eso, una secuela, como queráis, una derivada que está hecha con mucho respeto y sobre todo, bueno, que tiene un ritmo, es entretenidísima, divertidísima, y también tiene sus cositas, ¿no? Pues bueno, el maniquí hiper rígido que salta por los aires, el helicóptero de juguete, pues tiene un encanto en ese tipo de cosas maravilloso, pero otras que lo contamos en el documental es la pericia de Enzo Castellari de no tener más que 3 días, media hora de un helicóptero y que tú veas un ataque a un helicóptero. Eso, un director americano de la nacionalidad que tenga, que no le den mucho dinero, nadie lo hace. Y él lo hizo. Y además lo de los helicópteros de juguete, bueno, era muy propio también. En películas muy grandes americanas de los 70 y 80 se nota lo de los helicópteros. Ahí ves El Enjambre, que era una película de gran producción del 79, de Irwin Allen, y se nota la maqueta del tren de aquel que atacan las abejas. Otro de los exploits de Tiburón, en plan gran película de catástrofes, ¿no? Que unas abejas llegan a hacer explotar una central nuclear, que yo eso me lo tienen que explicar algún día, pero nunca lo he entendido.
Pero bueno, pasa en la película, con la mirada de Michael Caine, hostia, he cobrado, no me voy a quejar, ¿no? Que ya lo hacía en Tiburón 4 también con la misma mirada. Pero que las maquetas, bueno, yo prefiero ese helicóptero de juguete que esos manchones digitales que siguen adulterando muchas películas actuales, ¿no? Es decir, que dices que como es, por ejemplo, sin ir más lejos, las últimas películas de Marvel, que parecen hechas por un chaval de 8 años que probablemente hará un software mejor que para muchos efectos de las películas de Marvel, ¿no? Actuales, es decir, que son vergonzosos. O de Superman, ¿no? O de eso que se llama Superman, que nos han plantado este año en los cines. Esa cosa. Mis favoritos también Tiburón 3, es decir, tengo mucho respeto y mucho encanto por Tentáculos, que es una película que me gustó mucho en su época y que vi muchísimas veces. Y en los dos casos me gustan también mucho por las bandas sonoras, es decir, Stelvio Cipriani en un caso y Guido y Mauricio de Ángeles, que eran de esos compositores italianos que todavía no están demasiado reivindicados, ¿no? Es decir, no hablamos evidentemente con toda la justicia del mundo de Morricone y de Pino Donaggio y de algunos que están muy, muy arriba. Pero falta una reivindicación de los Cipriani, de los Guido y Mauricio de Ángeles, que eran, bueno, fundamentales y, bueno, incluso en nuestra historia con la televisión, ¿no? Sandokan, ¿no? Que vamos a decir, ¿no? De Guido y Mauricio de Ángeles, las películas de Terence Hill y Bud Spencer, ¿no? Que fueron en muchos casos musicadas por ellos. Sandokan, que es el día de la infamia. Es el día de la infamia, aquel día que nos dijeron que nos quitaban Mazinger. Ese Force Away. Ah, Force Away, es verdad. Pero bueno, también eran ellos, ¿eh? Pero eran de Guido, era de Guido y Mauricio, sí. Que están en Polydouris, está en una de las películas de la exploitation de Polydouris, que lo hemos estado escuchando antes en la entrada aquí con Conan, ¿no? Para venirnos arriba. Sí. Pues muchísimas gracias y nada, mañana tenéis aquel último tiburón para poderlo ver. Y nos podéis atacar a la salida. Sí, sí. Y bueno, yo creo que merece la pena. Si ha servido un poco lo que hemos comentado, sobre todo para abrir vuestra voracidad y apetito con este tipo de películas que yo creo que merecen volverse a ver, porque todas al final tienen sus valores y tienen su punto de entretenimiento, pues ahora merece la pena. Además ahí verán, en palabras del propio Morricone, todo que vale la pena escucharle, porque es un señor con mucha edad, pero que tiene la cabeza increíble y lo cuenta todo muy bien. Y también con gente como Luigi Cocci, ¿no? Que es un experto y un director también de la época que cuenta cosas muy interesantes, o Gianni Garco, ¿no? Gianni Garco.